12ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A partir del mandamiento número 11, Jesucristo nos empieza a ampliar el panorama. Todo vuelve al mandamiento primero y al mandamiento segundo: vengan, vengan y vean. Venir y ver tiene que ver con ejercitar el estar en Cristo, leer la palabra, congregarnos, orar, testificar, ministrar. Los 5 propósitos de Dios para nuestra vida: comunión, adoración, discipulado, evangelismo, ministerio, que tiene que estar asociado a la visión, al ver conforme a la palabra de Dios, sujeto a la palabra de Dios. Entonces, el 11º mandamiento que nos da tiene que ver con el ministerio. Ahora, este 12º mandamiento tiene que ver con el evangelismo, porque si vamos a estar ayudando a los necesitados, vamos a encontrarnos gente que no conoce a Cristo y vamos a tener que llevarla a los pies de Cristo. Pero en este proceso siempre nos vamos a encontrar con gente que piensa diferente, con gente que cree otras cosas y que trata de discutir y poner en tela de juicio la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar a siervos del diablo que pertenecen a sectas falsas, que tienen doctrinas diversas, erróneas, doctrinas de demonios, y nos van a querer contradecir y van a querer ponernos a pleito. Aquí es donde debemos tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. La esencia de este mandamiento es: no piensen, no pensar, no quebrarnos la cabeza, no perder el tiempo meditando en algo que ya fue resuelto. Dice Jesús: yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplir. Jesús no vino a quitar la ley, vino a cumplirla, a pagarla. Nadie jamás pudo obedecerla, solo Jesús pudo, y al hacerlo condenó al pecado en la carne y dio fin a la era de la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Por eso Jesús nos manda que no nos quebremos la cabeza pensando en las discrepancias y aparentes contradicciones entre la ley y la gracia, pues en él todo ya se ha cumplido. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos manda, nos prohíbe que no comamos carne de puerco. En el Nuevo Testamento lo acepta, nos dice que de todo lo que se vende en la carnicería comamos. Jesús dice: cuando vayas a una casa, come lo que te pongan delante. El Antiguo Testamento prohíbe trabajar o hacer cualquier cosa el día sábado. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, yo soy Señor del sábado. Y así podemos encontrar muchas aparentes diferencias o contradicciones, que en el Antiguo Testamento prohíbe una cosa que se permite en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento permite una cosa que se prohíbe en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era permitido tener 2, 3, 4 las mujeres que se pudieran mantener, siempre y cuando no fueran casadas. En el Nuevo Testamento Jesucristo dice: una mujer para toda la vida. Y esas cosas, esas aparentes contradicciones que no lo son, son las que utilizan algunos hombres que corrompen, que tuercen las escrituras para su propia perdición, para contender y para querer confundirnos. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado de no caer en esa trampa y de simplemente aceptar lo que Jesús dijo. Él ya cumplió, Él ya pagó, ya no estamos bajo la ley, no tenemos por qué obedecer la ley, no tenemos por qué regir nuestras vidas bajo la ley, porque ahora estamos bajo una nueva ley, la ley de Cristo. La ley de Moisés era una ley externa, la ley de Cristo es una ley interna, y como vamos a ir viendo, lo que la ley mandaba quedaba corto, quedaba incompleto. Jesús vino a completar y vino a establecer la palabra no por fuera, sino desde nuestro corazón. Entonces, cuando nos encontremos con alguien que nos quiera poner a discutir o a contradecir o a basarnos en el Antiguo Testamento, recordemos esto: no pensemos que Jesús vino a abrogar, Él vino a cumplir, Él ya pagó, y si Él ya pagó es suficiente. Vivamos bajo la gracia